Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desmenuzamos cada detalle de las series que nos obsesionan y las vidas de las estrellas que las protagonizan. Hoy prepárense para un viaje lleno de recuerdos, chismes jugosos y análisis profundo porque vamos a hablar de un encuentro que sin duda marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento turco, el encuentro entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, hablamos de ese momento mágico, ese cruce de caminos que nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión, y que incluso años después sigue generando conversación y nostalgia. Vamos a explorar cómo se conocieron, cómo fue su química en pantalla, el impacto que tuvo su relación tanto profesional como personal, y por supuesto, qué fue lo que los llevó a tomar caminos separados. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Además, su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Así que no duden en unirse a nuestra comunidad. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque la historia de Atay y Serine está a punto de comenzar. Todo empezó como muchas grandes historias en el set de grabación. Corría el año 2013 y ambos, Atay y Serine, ya eran nombres reconocidos en Turquía. Atay, con su aire de chico malo y su talento innegable, había cautivado al público con su papel en Anferia Koydum. Un papel que lo consagró como el galán juvenil del momento, robando suspiros a diestra y siniestra. Su personaje Emir Sarrafolu, un joven adinerado y rebelde, era la fantasía de muchas y la interpretación de Atay, llena de matices y autenticidad, lo catapultó a la fama. Su mirada penetrante y su sonrisa traviesa lo convirtieron en un ícono de la televisión turca. Serine, por su parte, había demostrado su versatilidad y belleza en series como Lale Devri y Medcezir. En Lale Devri interpretó a Yeşim Takran, una joven ambiciosa y decidida, demostrando su capacidad para encarnar personajes complejos y con múltiples facetas. Su belleza, combinada con su talento actoral, la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero fue Medcezir, paradójicamente, quien la unió al destino de Atay de una manera que nadie, ni siquiera ellos mismos, podrían haber previsto. Antes de Medcezir, Serine ya era una estrella en ascenso, una figura prometedora que cautivaba con su presencia y su talento. Su belleza era innegable, pero lo que realmente la distinguía era su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para dar vida a personajes que resonaban con la audiencia. Pero fue Medcezir la que los unió. Esta adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC prometía ser un bombazo, y la elección de Atay y Serine como protagonistas no hizo más que aumentar las expectativas. La premisa era simple pero efectiva: un joven de bajos recursos se cruza con una chica rica, y su mundo, y el de ella, se pone patas arriba. Era una fórmula probada, pero con el toque turco, la historia se volvía aún más intensa y emotiva. La producción invirtió fuertemente en la serie, buscando locaciones impresionantes, un vestuario impecable y, por supuesto, un elenco estelar. La elección de Atay y Serine no fue casualidad, ya que ambos representaban lo mejor del talento joven turco: carisma, belleza y, sobre todo, un gran potencial actoral. Él interpretaría a Yaman Koper, un joven de orígenes humildes con un pasado complicado, y ella a Mira Beylice, una chica de clase alta con una vida aparentemente perfecta. Yaman era un chico con un pasado turbulento, marcado por la pobreza y la delincuencia. Un joven con un corazón noble, pero con cicatrices que lo hacían desconfiar del mundo. Mira, en cambio, era una chica privilegiada, con una vida llena de lujos y comodidades. Pero debajo de esa fachada perfecta, se escondía una fragilidad y una búsqueda de algo más significativo. Sus mundos tan diferentes estaban destinados a chocar, creando una explosión de emociones y conflictos. Desde el primer momento en que compartieron escena, la química entre Atay y Serine fue innegable. No era solo una cuestión de atractivo físico, que evidentemente lo había, sino algo mucho más profundo. La cámara los amaba, y ellos lo sabían. Cada mirada, cada gesto, cada roce transmitía una intensidad que cautivaba al espectador. No era solo una cuestión de buena actuación, sino de una conexión genuina que trascendía la pantalla. Se complementaban a la perfección, creando una dinámica magnética que hacía que el público se enganchara a la historia. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos, como si sus energías se fusionaran para crear algo mágico.
Había una conexión genuina, una complicidad que se transmitía a través de la pantalla y que hacía que el público se enamorara de su relación. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se desafiaban mutuamente y que se inspiraban el uno al otro. Su relación en el set era profesional, pero también había un componente de amistad y admiración que se reflejaba en sus interpretaciones. Esa complicidad era clave para el éxito de la serie, ya que permitía que la historia de amor entre Yaman y Mira fuera creíble y conmovedora. Yaman y Mira se convirtieron en la pareja del momento. Su historia de amor, llena de obstáculos, malentendidos y momentos intensos, enganchó a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, catapultando aún más las carreras de ambos actores. No solo en Turquía, sino también en América Latina, Europa y Medio Oriente, Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans se identificaban con los personajes, se emocionaban con sus historias y se enganchaban a los romances. La serie generó un gran impacto en las redes sociales, con hashtags que se volvieron tendencia mundial y comunidades de fans que compartían sus opiniones y teorías. El éxito de Medcezir demostró el poder de las series turcas para conectar con el público global, abriendo las puertas a otras producciones y consolidando la posición de Turquía como un referente en la industria del entretenimiento. Pero la magia no se limitó al set de grabación. Pronto los rumores sobre una relación entre Atay y Serenay fuera de la pantalla comenzaron a circular. La química era tan evidente que era difícil creer que no hubiera algo más entre ellos. Los fans alimentaban los rumores, buscando pistas en sus redes sociales y analizando cada una de sus apariciones públicas. La prensa rosa se frotaba las manos, sabiendo que una relación entre Atay y Serenay sería una bomba mediática. Las revistas y los programas de chismes se llenaban de fotos y especulaciones. ¿Eran solo amigos y compañeros de trabajo, o había algo más? Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto era analizado al detalle. Se especulaba sobre sus salidas nocturnas, sus viajes juntos y sus conversaciones privadas. La prensa los seguía a todas partes, buscando la confirmación de la relación. La presión mediática era enorme, pero Atay y Serenay se mantenían firmes, intentando proteger su privacidad. Al principio, ambos se mostraron herméticos y negaron cualquier romance. Querían proteger su vida privada y no alimentar más los rumores. Eran conscientes de que una confirmación oficial de su relación cambiaría todo, exponiéndolos a un escrutinio aún mayor. Además, querían que el público se centrara en su trabajo en la serie, y no en su vida personal. Era una decisión inteligente pero difícil de mantener en un mundo donde la privacidad es un bien escaso. Sin embargo, con el tiempo, las pruebas se hicieron cada vez más evidentes. Se les veía juntos en eventos, compartiendo cenas románticas y disfrutando de momentos de ocio. Las fotos los mostraban sonrientes y relajados, disfrutando de la compañía del otro. Era evidente que había algo más que amistad entre ellos. La prensa seguía acechando, buscando el momento perfecto para capturar la imagen que confirmara la relación. Finalmente la confirmación llegó de la manera más inesperada, una fotografía tomada por un paparazzi en la que se les veía besándose en un club nocturno. La imagen se viralizó rápidamente confirmando lo que muchos ya sospechaban, Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya eran pareja. La bomba había estallado, y el mundo del entretenimiento turco se revolucionó. La noticia se propagó como la pólvora, generando una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans celebraban la confirmación, mientras que los detractores criticaban la relación. La vida de Atay y Serenay había cambiado para siempre. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Eran la pareja perfecta, los reyes de la alfombra roja, los protagonistas de los sueños de muchos fans. Su vida privada se convirtió en objeto de constante escrutinio, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa. Se les atribuían planes de boda, rumores de embarazo y hasta supuestas infidelidades. La presión era asfixiante, pero ellos intentaban mantener la calma y seguir adelante. A pesar de la presión mediática, Atay y Serenay intentaron mantener su relación lo más normal posible. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se acompañaban en eventos importantes y disfrutaban de momentos de intimidad lejos de los focos. Viajaban juntos, compartían cenas con amigos y familiares y se esforzaban por mantener viva la llama del amor. Era un desafío constante, pero estaban decididos a luchar por su relación. Durante los años que duró su relación, Atay y Serenay demostraron ser una pareja sólida y comprometida.
Se les veía enamorados, felices y disfrutando de la compañía del otro. Muchos incluso llegaron a especular sobre la posibilidad de un matrimonio. Se hablaba de planes de boda secretos, de la compra de una casa juntos y hasta de la elección de los nombres de sus futuros hijos. La prensa inventaba historias, alimentando la fantasía de los fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida de ambos era muy demandante y llena de compromisos. Sus agendas estaban repletas de proyectos, viajes y eventos, lo que hacía difícil mantener una relación estable y duradera. La distancia, los horarios imposibles y la falta de tiempo para estar juntos comenzaron a erosionar la relación. La presión mediática tampoco ayudaba, generando conflictos y malentendidos. Después de 3 años juntos, la noticia de su separación sorprendió a todos. Los motivos exactos nunca se hicieron públicos, pero se rumoreaba que la distancia, las diferencias profesionales y la presión mediática habían sido factores determinantes. Se habló de infidelidades, de celos y de proyectos profesionales que los alejaban. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo cierto es que la relación llegó a su fin. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos a la pareja perfecta. Muchos no podían creer que su historia de amor hubiera llegado a su fin. La noticia generó una ola de tristeza y decepción en las redes sociales. Los fans se lamentaban, recordando los momentos felices de la pareja y expresando su pesar por la ruptura. Era como si hubieran perdido a un ser querido. Sin embargo, ambos actores se mostraron profesionales y respetuosos al momento de anunciar su separación. Emitieron comunicados oficiales, agradeciendo el apoyo de los fans y pidiendo respeto a su privacidad. Evitaron los escándalos y las declaraciones polémicas, demostrando madurez y elegancia. A pesar de la ruptura, Aatai y Serena siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar mal el uno del otro en público y han reconocido la importancia que tuvieron en sus vidas. Se han cruzado en eventos y alfombras rojas, saludándose con cordialidad y profesionalismo. Han demostrado que es posible mantener una buena relación después de una ruptura amorosa. Después de su separación, ambos han continuado con sus exitosas carreras. Aatai ha protagonizado series como Yerde y Hakan, Muaf, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha incursionado en el cine, protagonizando películas de éxito y recibiendo elogios de la crítica. Se ha convertido en un referente de la moda, colaborando con marcas internacionales y desfilando en pasarelas. Serena, por su parte, ha participado en proyectos como Fi y Samaran, demostrando su versatilidad y talento. Ha protagonizado obras de teatro, recibiendo aplausos del público y de la crítica. Se ha convertido en una embajadora de causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Aunque su relación amorosa haya terminado, el legado de Aatai y Serena como pareja icónica de la televisión turca perdura. Su química en pantalla, su historia de amor fuera de ella y el impacto que tuvieron en la cultura popular los han convertido en una leyenda. Son recordados con cariño y admiración por los fans, que siguen recordando su historia de amor con nostalgia. Y es que más allá de los chismes y las especulaciones, lo que realmente importa es el talento de ambos actores y la forma en que lograron conectar con el público. Tanto Aatai como Serena son artistas excepcionales que han dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento turco. Su trabajo ha inspirado a muchos jóvenes a seguir sus sueños y a perseguir una carrera en el mundo del espectáculo. Su encuentro fue, sin duda, un antes y un después. No solo para sus vidas personales, sino también para la televisión turca, que encontró en ellos a dos estrellas destinadas a brillar con luz propia. Y aunque su camino juntos haya tomado un rumbo diferente, siempre recordaremos con cariño y admiración a la pareja que nos robó el corazón con su historia de amor en Medcezir. Su historia de amor, aunque haya terminado, sigue viva en la memoria de los fans, que siguen soñando con un posible reencuentro. Y bien, llegamos al final de este viaje por la historia de amor de Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido lleno de recuerdos, chismes jugosos y análisis profundo. Hemos explorado cómo se conocieron, cómo fue su química en pantalla, el impacto que tuvo su relación y qué fue lo que los llevó a tomar caminos separados. Una historia que sin duda marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento turco. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que sabemos que les encanta.
Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Atay y Serini? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Qué otros aspectos de su relación creen que fueron importantes? ¿Cómo creen que su relación impactó sus carreras individuales? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Los esperamos.